Ya lo tenemos conectado, está del otro lado de la línea, Nicolás Tereshchuk. Él es investigador, politólogo y realizó un trabajo junto a otros colegas de sociales y de ciencias políticas, indagando un poco qué está pasando en la opinión pública con las opiniones de este momento político. Con Nicolás hemos hablado varias veces en la versión semanal de Ahora Dicen Qué, y después de un tiempito tenemos la oportunidad de volver a hablar con él. Hola Nicolás, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá Mauricio y Leo te saludamos. Hola, ¿cómo están? Gracias por comunicarse. Nicolás, decíamos, hicieron un trabajo de opinión pública tratando de estudiar cómo andan pensando este momento los distintos segmentos de votantes de Milei, de Sergio Massa en la última elección. Contanos un poco de este trabajo que hicieron. Mira, es una encuesta que realizamos trabajo junto con Abelardo Vitale. Yo soy politólogo, licenciado en comunicación. Él está en una diplomatura también de comunicación política. Tenemos trabajos, intereses comunes y hicimos este trabajo con alguna gente de la Universidad de San Martín, otra de eh, el, la Universidad de Quilmes, un centro que se llama SOCPOL. Y la verdad que nos gustó mucho hacer el estudio con la posibilidad de indagar en ciertas cosas con profundidad. Son unos 1.300 casos nacionales. Y vos mencionabas ahí recién indagar sobre los votantes. Nosotros queríamos, no es un estudio electoral, digamos, aprovechando, me parece que hay que entender todavía muchas cosas y que no es un año electoral, sino que hay cosas que por ahí han cambiado, están cambiando en la opinión pública en la Argentina. Y uno de las cuestiones que surgieron con fuerza y que confirmaron algunos otros trabajos de otros investigadores tiene que ver con una adhesión, digamos, bastante más fuerte que en otros grupos de la sociedad al gobierno de Milei y a algunas de sus posiciones, diría yo, por parte de un grupo que son los varones jóvenes, en este caso hasta los 30 años. Y por otra parte, también nos pareció muy interesante ver que hay otro grupo que se comporta de manera bastante diferente a ese, y que es, en lo que nosotros pudimos ver, el caso de las mujeres adultas, mujeres que, digamos, en nuestro estudio van más o menos de 30 a los 50 años, a los 49 años. Eran dos grupos que consistentemente, con distintas cuestiones que íbamos consultando, se iban bastante del promedio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Mirá, hicimos qué interesante. bastantes preguntas sobre ese tema. Mirá, qué interesante. Pensaba podemos decir que casi que algunas mamás y algunos hijos están en las antípodas por esto que nos mencionás, Nicolás. Mira, a nosotros nos dio esa impresión, justamente, digamos. Nosotros sabíamos que el voto a Javier Milei había sido bastante desterritorializado, por decirlo de alguna manera, eh, así como uno veía distintos estudios que se hicieron, sobre todo en las PASO, en las generales, donde uno veía que el voto de Unión por la Patria seguía lo mismo, digamos, seguía comportándose como históricamente había pasado, en el sentido que en los lugares donde eh, había un, digamos, menor nivel socioeconómico, menor acceso a ciertos servicios, digamos, también, o a cierta infraestructura, ese voto era mayor. Al contrario, el voto de Juntos por el Cambio se comportaba de manera contraria a esa, digamos, obtenían esas opciones más votos en donde hay un nivel socioeconómico mayor, más acceso a ciertos servicios públicos, a cierta infraestructura, digamos, en el territorio. Y el voto de Javier Milei era, acordate, cuando fue ese prácticamente empate, digamos, de 3 tercios en las PASO, Sí. con una pequeña ventaja del partido de Javier Milei, pero digamos, no podía pensar en esos 3 tercios. Lo que se veía era un voto que estaba, que no respondía a esas variables, sino que tenía votos tanto en uno y otro lugar, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que estamos viendo, donde uno puede ver, digamos, hay algunos
regiones, hay algunos países donde estamos viendo estas opciones de derecha radical. El fin de semana vimos un caso muy relevante en una de las regiones de Alemania, donde, bueno, después de digamos, el voto a la ultraderecha más grande en esa región desde que había elecciones, digamos, durante la vigencia del nazismo. Pero uno podría mencionar lo que pasa con el caso de Donald Trump en Estados Unidos, de Jair Bolsonaro en Brasil, tenemos el caso de Kast en Chile, vimos las elecciones francesas con el caso de Marine Le Pen, el caso de Vox, del partido Vox en España, el caso del gobierno donde gobierna el presidente de Hungría. Es decir, todos estos partidos y movimientos que a su vez se sienten parte de lo mismo, se mencionan como parte del mismo tipo de orientación, hacen sus reuniones, hacen sus cumbres, todas estas cumbres que vemos que el presidente viaja en general es a visitar y a encontrarse con estos líderes. Vemos que, bueno, hay muchos de esos lugares, no en todos, pero la Argentina es uno, donde la apelación, digamos, la cercanía con los varones es mayor, la cercanía, digamos, el grupo de los varones jóvenes tiene un comportamiento de este tipo. Es algo que estamos viendo también en uno cuando está haciendo la campaña electoral en Estados Unidos. Por más de que hay una candidata que es mujer, pero más allá de esto, me parece, bastante más allá de esta cuestión, uno ve consistentemente, leía una noticia hoy mismo que después de la Convención Demócrata se había ampliado la brecha de género, es decir, las mujeres tendiendo a volcarse a la candidata demócrata y los varones tendiendo a volcarse con una ventaja al candidato republicano, Donald Trump. Este tipo de diferencias por sexo, digamos, son bastante extrañas en la política argentina. No teníamos muchos antecedentes de esta cuestión. Y uno ve, nosotros hicimos una pregunta sobre la cuestión de la credibilidad, puntualmente, donde consistentemente los varones tenían una opinión, digamos, de mayor credibilidad hacia el presidente Milei que las mujeres. Uno podría decir que los jóvenes en general tienden a tener mayor credibilidad del presidente Milei que personas de mayor edad. Y por otra parte, específicamente en el grupo de los varones jóvenes, con distintos tipos de elementos, sea la cuestión de la opinión sobre el gobierno en general, pero también de políticas en particular. Para que te des una idea, la cuestión más valorada del gobierno es la cuestión de la baja de la inflación en estos meses, pero la opinión de los varones jóvenes es como 17 puntos por encima del promedio a favor o consideran positiva esa medida, digamos. Y cuando vas a ver la diferencia justamente con un grupo como el de las mujeres jóvenes, de las mujeres adultas, decía, de las mujeres adultas de 30 a 49 años que lo consideran a esa política como favorable bastante por debajo del promedio, tenés diferencias de 20, 25 puntos en algunas cuestiones, aspectos y políticas entre esos dos grupos. Entonces nos llamaba bastante la atención. En los mismos territorios, ¿no? Y en los mismos segmentos, como nos decías al principio. Pueden estar en el mismo territorio. Sí, después los territorios también importan. Y cómo las estrategias políticas que se dan en esos territorios, las realidades socioeconómicas que se dan en esos territorios también importan. En nuestra encuesta, como muchas otras, consistentemente, la provincia de Buenos Aires es el territorio que más mal humor, que más rechazo tiene hacia las políticas de Milei. Probablemente nuestra encuesta no permitía verlo por el tipo de cómo estaba diseñada, pero seguramente eso es más fuerte en el Gran Buenos Aires que en el interior de la provincia de Buenos Aires. También la ciudad de Buenos Aires es un territorio donde Javier Milei no es el territorio en el que le es más favorable en términos de opinión. Así que puede también, sí, lo decía esto un estudio que recomiendo a que le interese, que sacó el fin de semana la Universidad Católica de Chile, el Instituto de Estudios Políticos, digamos, de la Universidad Católica de Chile, junto con la Fundación Eber, hizo un estudio grande, una encuesta grande,
en 3 países, en Argentina, Brasil y Chile. Tienen unos resultados que son muy interesantes, son las encuestas que se hicieron en febrero, y mostraba también, digamos, un apoyo más grande a Milei por fuera de las grandes ciudades, por fuera de la región metropolitana, y hacia el interior, y lo comparaba con fenómenos que se dan, por ejemplo, en Europa, donde las grandes ciudades son más reacias a apoyar a estos líderes de derecha radical, y los territorios donde las ciudades, las localidades, las ciudades son más pequeñas, tienen un mayor apoyo. Ese estudio, la verdad que me interesó mucho, porque también uno podía ver ahí variables sobre el tema religioso, por ejemplo, donde se veía en el caso de la Argentina un apoyo mayor, Milei, en segmentos de evangélicos, un rechazo, el sector que lo rechazaba con más fuerza es el de los católicos, y el que lo respaldaba más todavía, se habla mucho de los evangélicos, pero el que lo respaldaba más que los evangélicos son las personas que se dicen que no creen, no tienen una creencia religiosa, digamos, ¿no? Incluso había una pregunta muy interesante sobre asistencia a servicios religiosos, cualquiera sea, y cuanto más se asistía, digamos, a servicios religiosos, había un mayor rechazo a estas opciones de derecha radical. Así que me parece que hay mucho para mirar, hay mucho para entender de lo que está pasando, y que son cambios donde también me parece que los dirigentes y la voz de los dirigentes, sea la voz del presidente en este caso, que es muy central, como la de todo presidente en el espacio público, y también de los dirigentes de la oposición, va a ser importante a la hora de interpretar o también movilizar este tipo de opiniones. Ahí, Nicolás, planteas varias cosas. Vamos a ver si nos metemos un poquito en este estudio que citabas, que da varios resultados. Pensaba mientras te escuchaba, pensando así en voz alta, que de alguna manera se recrea un esquema, como decías, más europeo, por ahí de las ciudades más progresistas y los interiores más conservadores. En algún momento el peronismo contenía de alguna manera el voto conservador en la República Argentina. ¿Qué efecto le ves vos ahí en 2 aspectos? En la agenda de los últimos gobiernos, del último gobierno del Frente de Todos, que por un lado tomó agenda de derechos civiles, pero los sociales quedó una deuda grande. Y por el otro lado, sí, esto del desdoblamiento también de las elecciones con el interior, con las provincias del país, en la última presidencial fue casi total, salvo Buenos Aires, Formosa y alguna otra. Mira, me parece que diste en la tecla, que hay cambios que son relevantes, pero también hay cosas que se mantienen. Esto que yo te decía, nos preguntábamos con una nota que hicimos con Abelardo Italia a partir de estas encuestas, si el nuevo territorio son el sexo y la edad, ¿no? En vez de ser las provincias, los municipios, los barrios, si son el sexo y la edad, siendo que, como vos decías también, de acuerdo a este estudio, uno puede pensar que ese varón joven y esa mujer adulta pueden estar en el mismo barrio o pueden estar en la misma vivienda incluso, ¿no? Entonces, por un lado eso como una provocación, pero como te decía, los territorios siguen existiendo y los partidos siguen existiendo. Y los resultados siguen existiendo. En este caso, el peronismo perdió una elección, con lo cual les caben las generales de la ley, en cuanto a que hubo cuestiones que yo creo que a veces hay confusiones en qué fueron esas cuestiones, pero hay cuestiones que hacen que el electorado no se haya volcado al peronismo en esta oportunidad. Así que le toca hacer oposición. En ese contexto, creo que lo que vos planteás está bien. Yo lo tomo, lo cito, lo escuché a un colega, Andrés Malamud, no suelo coincidir con él en general en muchas cuestiones, pero creo que en esto daba la tecla, en el sentido que, insisto, el voto a Milei es más bien desclasado, decía él, o desterritorializado, despegado, digamos, del nivel socioeconómico, y a su vez la política también importa, digamos. El hecho digamos, y la política en la Argentina tiene, digamos, el lugar de los partidos en la Argentina es mucho en la provincia, digamos, está muy centrado en la provincia, de los distintos partidos, quiero decir, no solo de uno, sino de todos,
los territorios es la provincia, y el hecho de que no hayan coincidido una enorme cantidad de elecciones provinciales con la elección nacional también tuvo efectos, entiendo yo, en el resultado nacional. Y también creo que tenemos que acostumbrarnos a las respuestas complejas. Yo creo que hay muchas modificaciones dando vueltas en cuanto a la crisis económica que hay en la Argentina y que se extiende, los cambios tecnológicos en cómo nos vinculamos, con la tecnología y cómo nos vinculamos con otros, los cambios en el mundo del trabajo, las crisis en el mundo del trabajo, las tensiones que hay a nivel político, geopolítico. Yo hace algunos años no hubiera pensado que había muchas cosas parecidas entre ciertas dinámicas en la política de Estados Unidos y la de la Argentina, por ejemplo, y una de ellas, como te comentaba, esta brecha que vemos de género. Hoy en día, la brecha ideológica, por ejemplo, entre mujeres y varones jóvenes en Estados Unidos es la mayor en más de 25 años. Mira. Consistentemente las mujeres jóvenes se ubican en un espectro más progresista y los varones jóvenes en un espectro más conservador. Y en cuanto a lo que decías del peronismo, a mí por lo menos de este estudio y otras cuestiones que veo, creo que a nivel del electorado el peronismo está mucho menos fragmentado que sus dirigentes, digamos. El votante opositor hoy, por lo menos en la posición frente al gobierno, está ese 37% que votó a Sergio Massa en octubre y el 45% que lo votó en noviembre, tiene consistentemente posiciones que son, digamos, muy de rechazo al gobierno de Javier Milei. En el estudio que hicimos nosotros, el segmento que plantea que el gobierno está haciendo todo de manera excelente y el segmento que plantea que el gobierno está haciendo todo mal, digamos, que no apoya ninguna política del gobierno y que lo rechaza en pleno, este último es el doble que el primero. Es decir, el muy malo es el doble que el muy bueno, ¿sí? Entonces, veo pocas diferencias en las opiniones, en los valores, insisto, en ese 37 o 45% del electorado, que es muy grande, que es minoritario por un lado, porque eso le toca estar en la oposición, pero que es una gran cantidad de gente. Y también notamos pocas diferencias cuando preguntamos a quienes se identifican como kirchneristas y quienes se identifican como peronistas. En términos de cómo organizan sus prioridades y sus valores, suelen ser en general las mismas, probablemente con algunas diferencias de énfasis, pero no de enfoque y de idea, y mucho menos con respecto a la opinión que tiene del gobierno nacional y sus políticas, y las prioridades que le daría a las políticas públicas y a qué le da importancia y a qué no le da importancia. En esos dos grupos, subgrupos, uno podría decir, son muy similares. Probablemente, si tuviera que decir, en aquellos que se dicen peronistas, a algunos le preocupan más la cuestión de cómo el Estado brinda ayuda a quienes más lo necesitan, o los planes sociales, vamos a llamarle así. Tienen también más preocupación por el tema de la seguridad, y probablemente hay alguna cosa que le puede parecer que es importante que haya un liderazgo fuerte. En ese sentido, quizá a algunos de ellos el presidente Milei puede parecerles alguien, entre comillas, valiente, pero en una proporción, digamos, muy chica, y muy chica comparada con quien está apoyando al presidente Milei. Es decir, kirchneristas y peronistas tienen un parecido de familia muy relevante y son muy diferentes en cómo organizan sus prioridades, sus valores, qué idea tienen del gobierno nacional, con quien se dice que es de La Libertad Avanza o quien dice que es macrista, ¿no? O de ex Juntos por el Cambio. Lo que también es interesante de ver, y es algo que a mí yo hubiera pensado que quizá estaba ocurriendo de manera diferente, es que por lo que vemos, el núcleo duro de respaldo que dice que sigue respaldando al presidente Milei es más bien esos 30 puntos de apoyo que tuvo en las PASO y en las generales de octubre. Y en cambio, quienes se le sumaron luego en la segunda vuelta, muchos de ellos que provenían del voto de Juntos por el Cambio,
lo apoyan, muchos de ellos, no todos, pero con una intensidad menor o diciendo que hay cosas que no le parecen bien, o diciendo que hay cosas que le parecen muy agresivas, o diciendo que hay políticas con las que no está de acuerdo. Entonces, no parece haber ese cambio, digamos, de apoyos, ese trueque, ese canje de apoyos, sino que, digamos, el voto de Milei o el apoyo a Milei se fragiliza de afuera hacia adentro, por decirlo así. Vuelve a ese núcleo de la primera vuelta, podemos decir, y algo me parece, Nicolás, de eso se ve reflejado en el Parlamento en estas últimas semanas, ¿no? Bueno, cuando aparecen ciertos temas, tenés razón, estoy de acuerdo con vos lo que estás planteando. Cuando aparecen ciertos temas, hay un voto de esos legisladores de Juntos por el Cambio que no permanece en el mismo lugar o no permanece junto al voto de La Libertad Avanza. No lo vimos en el rechazo, en el voto de la fórmula previsional, lo vimos en el rechazo en una Cámara al decreto de necesidad de urgencia que amplía los fondos en 100.000 millones de pesos para la Secretaría de Inteligencia, y lo vemos también, por ejemplo, en el caso de los proyectos que tienen que ver con el presupuesto para las universidades. Así que sí. Algo refleja el Parlamento, por suerte, de lo que opina la población. Siempre hay algo que refleja. Sí, algo que sabemos del Congreso de Argentina es que, bueno, en general se dice que es una escribanía y no es una escribanía. Puede hacer muchas modificaciones a lo que trae este cliente, que es el Poder Ejecutivo. Lo vimos en el caso de la ley de bases, que empezó con 1.000 artículos y terminó con 300. A su vez, no tiene o no usa en general su fuerza para detener a un presidente que considera que le va bien o que tiene mucha fuerza o que está empujando su agenda de manera muy fuerte. Eso suele ser así. Y tampoco tiene tanta fuerza como para sostener a un presidente cuando le va muy, muy mal. ¿Sí? Eso también me parece que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esa es un poco alguna de las dinámicas que le conocemos al Congreso y me parece que se está comprobando en estos casos. Hay cuestiones en las que decir que el Congreso es una escribanía es errado. Nicolás, gracias como siempre por conversar con nosotros. Ahora que andás con un poco más de tiempo, ya que dejaste la gestión pública, seguramente te vamos a volver a molestar. Estoy muy ocupado igual, pero fuera de la gestión pública. Un poco más tranquilo, me imagino. Abrazo grande. Eso puede ser. Un abrazo muy grande y que anden muy bien. Gracias por el interés. Nicolás Tereshchuk, él es licenciado en Ciencias Políticas y nos compartió un poco el análisis de este trabajo que hicieron junto a los compañeros de SOCPOL, investigadores y docentes de Ciencias Políticas y Sociales.